¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Conectando Ciudadanías. En esta ocasión vamos a hablar sobre la pintura. Nos acompaña otra persona muy talentosa. Su nombre es Julio César Velasco Hernández. Él es estudiante de la licenciatura en arquitectura por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tuvo una residencia artística en la Academia Europea de Florencia, si no me equivoco, en este verano, ¿no, Julio? En 2022, allá en Italia. Y ha conseguido varias exposiciones, tanto individuales como colectivas. También ha sido ganador de varios premios como el Talento Ibero 2020-2021, el Talento Pelican de Latinoamérica y pues su visión del arte es muy peculiar, ya nos las estará comentando y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros para establecer esta charla sobre la pintura. También nos acompaña nuestra secretaria general, Mónica Caguanzi. Un gusto también tenerte nuevamente con nosotros, Moni. Y bueno, en esta ocasión la conversación girará en torno a una disyuntiva muy peculiar que nos hizo armar este programa. El arte se ha concebido fundamentalmente en dos extremos a lo largo de la historia, ¿no? Por un lado, hay quienes dicen que el arte ha sido utilizado como una forma de dominio y por el otro, también se ha utilizado como una forma de emancipación. En ese sentido, queremos preguntarle a nuestro invitado, a Julio, si él considera que el arte debe ser en esta última forma, ¿no? Es socialmente útil. Y a lo largo de esta plática, pues vamos a irnos por ese eje. Entonces, sin más preámbulo, pues te cedo la palabra a Julio y otra vez te agradezco que nos acompañes. Muchísimas gracias por invitarme a ustedes. Y por respecto a la pregunta, realmente yo considero que sería agradable que el arte fuera útil para la sociedad en 100%, pero sin embargo como que el mundo del arte es muy amplio. Entonces, pues realmente hay artistas que pintan y obedecen, como mencionabas bien, Juan Carlos, como a estos patrones de la globalización, del capitalismo, donde su arte, pues ya más que nada, también forma parte de una mercancía y pues al final es su manera de vivir, con eso se gana la vida. Entonces, yo creo que encasillar todo el arte como si fuese algo útil para la sociedad sería sesgar el trabajo de muchos artistas pues que también hacen arte, también se expresan y no necesariamente es algo pues muy útil, tal vez su arte es algo que simplemente va a estar en alguna colección privada, a la vista de nadie, simplemente de la persona que pudo adquirirlo, y pues yo considero que está bien. Sin embargo, pues me gustaría igual, a mí me llama más la atención cuando el arte pues sí tiene algún trasfondo social o tiene algún mensaje que brindar y apoyar en algo a la sociedad. Muchas gracias, Julio. Sí, yo estoy en la misma línea, ¿no? El arte es arte y no tiene por qué forzosamente, ¿no? Como una obligación ser socialmente útil. Pero si es socialmente útil, tampoco está mal, ¿no? Al contrario. Hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? En México, el que se me ocurre así en primera instancia es el de los muralistas, ¿no? Con Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco.
en donde a través de estos murales sí intentaban hacer como un discurso, ¿no? Como ilustrar la mexicanidad, como plasmar ciertos valores, como reivindicar ciertas cuestiones sociales, ¿no? Pero en efecto, también concuerdo que el arte es más que eso, ¿no? Y no tiene por qué, como obligación, ser socialmente útil. Sin embargo, actualmente en el sistema capitalista, pues está influenciado por un montón de factores, ¿no? Yo recuerdo que en este librito de Albert Camus, que se llama El hombre rebelde, él decía que el arte no era de todos los tiempos, ¿no? Sino que, como diría Marx, expresaba precisamente los valores privilegiados de la clase dominante, ¿no? Y en ese sentido, el arte pasaba más allá de lo estético, de la belleza. Esa belleza expresaba estos valores de la clase dominante o como tú lo mencionas actualmente, ya llega un punto en el que el arte, más que un proceso de creación, quizás se está convirtiendo en un negocio, ¿no? Puramente de consumo. Estas galerías que hasta se convirtió en meme, recuerdo que pusieron una cáscara de banana en un museo y la vendieron por no sé cuántos miles de dólares, ¿no? Y hubo un montón de críticas como, ¿qué está pasando aquí, no? Como una cáscara de banana. Pero bueno, no sé qué opines al respecto, Moni. Pues de igual manera coincido con este planteamiento que nos hace Julio, que el arte pues muchas veces responde hacia el, digamos, como lo establecido por la globalización o digamos lo que establecen las masas, ¿no? En ese sentido, digamos, como países que se pudieran identificar como los dominantes en este sistema internacional son aquellos que, digamos, pueden ir definiendo el cómo serán las expresiones de arte o identificar, ¿no? Qué es lo bello, qué es lo valioso y en ese sentido pues atribuirle un significado, digamos, podría ser como desde lo subjetivo, ¿no? Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención que dentro de tu trayectoria como artista, pues específicamente en la pintura, pues expresas diferentes, digamos, como símbolos, expresiones, técnicas de pintura. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría que nos pudieras platicar sobre cuál es el objetivo de tu arte y en ese sentido, qué es lo que pretendes lograr con estas expresiones artísticas que estás realizando. Ok, pues más que nada el objetivo de mi arte, mi seudónimo de artista es Palo de Mulato. Entonces, lo inicié hace algunos años con el único fin, pues, de representar o más que nada darle voz a través del arte, a través como de esta forma, pues, ya sabes, pictórica, a algunos, pues, problemáticas sociales que a mí me resuenan demasiado, que siempre, pues, como que han estado ahí y tal vez a mí no se me da mucho esta parte como oral, pero sí sí lo puedo representar muy bien a través del arte. Entonces, pues creo que eso fue lo que a mí me inspiró a pintar lo que pinto. O sea, querer decir algo, no saber cómo decirlo, simplemente pintarlo y ya. Entonces, pues bueno, como que además está muy relacionado como a mi historia, lo que suelo pintar. Es decir, eh, me gusta utilizar estos factores como que están muy sociales, pero aparte que son muy invisibilizados, como los temas de la migración, lo que pasa con los migrantes en su tránsito por el país, también temas relacionados como a la cultura, a la explotación de las poblaciones originarias, temas relacionados con los afromexicanos, que también es algo que ha estado muy presente desde que estoy pequeño en mí, porque bueno, soy de Guerrero, ahí está la comunidad más grande de afromexicanos. Sin embargo, como hasta el 2018 fue que empezó a ser un tema en boga de todos, un tema como nacional. Entonces, pues gracias a esto, a esta invisibilización que sufren diversos grupos de la sociedad, pues a mí me gustó la idea de poder hacer algo al respecto y más que nada porque, pues bueno, ahora contemporáneamente, pues el arte que se hace en México, pues responde como a temas como menciona Juan Carlos, o sea, a estéticas, arte contemporáneo, arte conceptual, que son más que nada como de otros
de otro continente, de otros países, y es como lo mexicano, pero algo muy similar a lo que se hace allá. Entonces, no veo representación, incluso en los propios artistas, todos son artistas blancos, todos son artistas con apellidos extranjeros, que están haciendo como el arte que se hace principalmente aquí en el país. Entonces, pues fue como una propuesta en contra de esto, es como, pues igual y dar un mensaje, como menciona en la primera pregunta, algo que sea como útil también, y también, o sea, como mencionabas, Juan Carlos, como me gusta mucho, de hecho, inspirarme con el muralismo mexicano, y realmente como todo el arte que se hace en Latinoamérica, siempre tiende a ser un arte útil, o sea, siempre tiende a tratar estas problemáticas sociales a su manera. El arte que se hace aquí, que se hizo en México, que se hace en Colombia, que se hace en Brasil, y me gusta mucho y me inspira también demasiado. Y más que nada sería eso, o sea, darle voz a, a lo que siento, a lo que tengo en mis pensamientos, pero también tratar de ser de alguna forma útil y dar un mensaje positivo. Qué interesante, Julio. Y esto me lleva a preguntarte ¿qué tan difícil o qué tan complicado es vivir del arte en México, ¿no? ¿Qué tan difícil es ser un artista mexicano en este contexto social, económico, político? Ok, pues yo digo que mm, es que es complejo, porque el arte sí, creo que en todo el mundo es una cuestión más que nada elitista. Eh, Más bien las personas que tienen acceso al arte son personas que tienen el poder adquisitivo para, pues, para pagar cursos para entenderlo, o más que nada creen que el arte se debe de estudiar o algo así. Pero esa creencia sí está en boga, y muchas personas lo ejercen. Y hay personas que al contrario piensan que pues no saben de arte porque pues no lo han estudiado y que es algo que no les compete. Sin embargo, pues el arte sí nos compete a todos, porque pues bueno, al final la mitad de nuestro cerebro, el derecho es un hemisferio creativo totalmente, y pues claro que está relacionado, si no con la pintura, pues con cualquier tipo de arte. Entonces es algo que debería ser público. Los derechos culturales deberían estar como para todas las personas, pero no es así. El arte es elitista. En México el arte es elitista. Si una persona, más bien, yo diría que la mayoría de los artistas que están estudiando arte o que están haciendo algo relacionado es porque, pues, básicamente o sus familias tienen la vida resuelta, entonces eso le dio las posibilidades a ellos de poder ejercer algo que, como bien dices, no sabes si te va a ir bien o no, pero si te va bien, pues qué bueno, si te va mal, pues ya tienes un colchón de donde respaldarte. Entonces, eso hace que para la mayoría de los mexicanos que no tienen ese poder adquisitivo, sea algo, incluso algo que lo ven muy lejano. Eh, eh, entonces, pues yo sí considero que para vivir del arte, pues sí es muy complicado, o sea, sí se puede, pero pues es que al final no es mi experiencia, o sea, yo pues sí tengo, o sea, no tengo problema con eso, no vivo actualmente el arte, simplemente lo hago porque me gusta dar un mensaje, pero por ejemplo, este tipo de obras es muy difícil que yo las pueda vender. Entonces, también depende como qué tipo de arte hace ese artista. Si es un arte pues que está ahorita muy comercial, pues claro que te va a ir bien. Si es un arte que tienda a estas problemáticas sociales, pues igual y es difícil encontrar compradores. Y es también hacer retratos, como yo a veces también hago retratos por encargo, pues creo que ahí es donde tengo más ganancias. Pero pues al final no estoy ciego, o sea, sí sé la situación del país, y pues sí sé que puede ser muy complejo y muy complicado para muchas personas, más que nada porque no tienen este principal acceso a sus derechos culturales, y pues tal vez pues nunca tuvieron como alguna clase o algo así que ellos hayan visto que son buenos, o que pueden tener algo a través del arte, y pues ahí es como este problema que
como que los derechos culturales en México pues están como en segundo plano. Claro. Moni, tú has tenido oportunidad de ver la obra de Julio, ¿verdad? Sí, 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 digamos, en Instagram, que es, digamos, como Ajá. esa red social en donde Julio, pues, plasma la mayoría de las obras que ha realizado. Y la verdad es que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención cómo es que a través del uso de las diversas técnicas que tú realizas, no sé, los trazos en lienzo, cómo logras hacer estas expresiones, por ejemplo, no sé, retratando, por ejemplo, alguna pintura que me llamó mucho la atención es donde está, digamos, como el rostro de Yalitza Aparicio, o cómo también puedes expresarnos en la cultura afromexicana, ¿no? Que como lo mencionaba, son estas poblaciones invisibles que están resistiendo en nuestro país y también me vino mucho a la mente que fue al parecer en 2019 cuando se les reconoce por primera vez como parte de la multiculturalidad de México, ¿no? Como estas poblaciones que también se integran y que ahora se les reconoce también sus derechos. Igual, de la misma manera, me lleva a pensar sobre cuál es el acceso al arte en México, ¿no? Nos dices que tal vez esta posibilidad de acceder al arte, de consumirlo de igual manera, pues responde a una capacidad, digamos, adquisitiva de ciertas personas, ¿no? Y en ese sentido, también quisiera preguntarte cuáles serían como las estrategias desde tu perspectiva como artista que se pudieran implementar, digamos, como entre las sociedades para que se pudieran garantizar los derechos de acceso a la cultura y en ese sentido, pues, digamos que también no solamente se convierta o deje de ser una práctica que responda únicamente, digamos, como al acceso que tienen, pues, las personas que se encuentran, digamos, como en espacios privilegiados. Ok, respecto a esto, justamente acabo de hacer mi servicio social. Lo hice impartiendo justamente clases de pintura en una comunidad que sí tiene un cierto rezago. Es muy extraño porque es en Tonantzintla. Sí tiene un amplio bagaje cultural, pero pues los derechos culturales jamás habían llegado. Me refiero como a este tipo de talleres en los niños, en las escuelas, talleres artísticos, talleres que les ayuden también a seguir creciendo y a seguir desarrollándose. Eh, entonces fue como una experiencia muy padre y que al final, pues cuando hablé con los jóvenes y también con los adultos de la comunidad que asistieron a mi taller, me comentaron que era la primera vez que tenían algo parecido. Las obras que ellos hicieron realmente son obras excepcionales. Eh, y es lo que yo siempre digo, todos tenemos la capacidad de ser artistas, todos podemos hacer arte, pero no nunca, más que nada a estas comunidades más rezagadas, más alejadas. Y bueno, Tonantzintla está en la periferia de Puebla, nada más. Pero si nos vamos más lejos, en la montaña, en la sierra, en la zona, la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, en la selva maya, en Chiapas, es mucho más complejo y se vuelve más complicado llevar este tipo de prácticas. Pues son al final los derechos culturales, son parte de los derechos culturales. Eh, Poder desarrollarse a través de alguna experiencia artística. Y yo, pues, al final lo que puedo entender es que si también se le diera la misma importancia a este desarrollo artístico en las infancias, al igual que se le da como a lo lógico matemático en las escuelas, pues podría ser una muy buena solución. Pero no solo llegar y decir como que esto es arte, también decirles que todos tenemos la capacidad de hacer arte, todos somos artistas, porque si no sería seguir eh, llevando el mismo pensamiento de que, bueno, estás pintando ahorita, pero también ser artista para ti es algo muy lejano. Y no, simplemente decirle que todos tenemos esta capacidad, porque al final, pues sí, como les mencioné, nuestro hemisferio derecho es totalmente creativo. Entonces, pues yo, es como mi experiencia, yo creo que eso claramente sí es muy complicado, es más fácil que, ya saben, en las escuelas públicas que se lleve como este tipo de prácticas, pues supongo que el presupuesto o cosas así, pues ya saben, hay mil problemas más en estas comunidades, pero pues también como no dejar pues estos derechos como a segundo plazo también importan y también son relevantes
para construir una ciudad, pues, una sociedad más digna, que represente, que puedan representar estos integrantes de las comunidades su valor cultural y también que lo puedan representar o llevar a una manera también contemporánea, que no simplemente se queden como en lo que ya estuvo y así, porque al final, pues, como dicen, las sociedades van evolucionando, los niños de ahora ya crecen con esta tecnología y al final también me pude percatar que como toda esta historia de Tonantzintla ya la están dejando muy de lado, pero por lo mismo de que no se les está permitiendo, no se les está llevando como estas iniciativas artísticas. Entonces, pues yo creo que por ahí va. A mí lo que me llama mucho la atención de todo esto que hemos venido diciendo hasta ahora es que detrás de lo que haces hay un discurso, ¿no? No solamente es la obra hecha, es decir, no solamente es el cuadro, es la imagen que podemos ver, sino que ese cuadro tiene dentro de sí, además de las inspiraciones como el muralismo que comentas, un discurso, ¿no? Este discurso, si entiendo bien, es el de visibilización. Y esto entra en contraposición con el otro discurso, ¿no? Con estos valores, no sé, de meramente de consumo. O incluso si nos vamos más atrás, yo recuerdo, por ejemplo, la historia de la Gioconda, ¿no? Que la Gioconda era esposa de uno de los hombres más distinguidos en ese momento de Florencia, que era Francesco Bartolomeo del Giocondo, una cosa así. Y entonces en ese momento Leonardo ya tenía más de 50 años y ya era reconocido como el artista por excelencia, ¿no? Entonces, al ser el artista por excelencia y pues el esposo de la Gioconda, pues al ser uno de los hombres más distintos de Florencia, dijo, pues ¿por qué no? O sea, claro que tengo que tener un cuadro de este pintor, ¿no? De Leonardo. Y entonces le encargó hacerle el retrato, ¿no? Y entonces ese fue el origen de la Mona Lisa. Y ahora cuando uno lo ve, pues obviamente desde mi perspectiva una gran pintura, ¿no? Pero el discurso que hay detrás de eso es que fue creada por un capricho, ¿no? Por un capricho de quien tenía el poder adquisitivo para contratar los servicios de Leonardo, ¿no? Eso creo que sí me hace mucha disonancia y creo que sí hay una brecha muy, muy grande entre ese tipo de pinturas que técnicamente podrán, yo no sé mucho de técnica, pero técnicamente no me queda duda, no dudaría en absoluto que sean de primerísimo nivel, ¿no? Pero en contraposición con la otra parte en donde el discurso es otro, ¿no? El discurso es más de visibilización, el discurso es más de resistencia, el discurso es de enarbolar ciertas críticas, ¿no? Al propio mercado de arte que es de consumo, etcétera. Y yo quisiera preguntarte si tú crees que, bueno, ya nos platicaste un poco sobre cómo es vivir del arte en México, ¿no? Que está muy, muy mal. ¿Crees que el mercado es el que dicta las pautas de creación o todavía hay un margen de creación para quien quiere vender? Es decir, si yo quiero vivir del arte, pues no tengo que pintar lo que me nace o lo que mi instinto creativo me dice, ¿no? Sino las tendencias del mercado, o por el contrario, si hay una brecha quizá mínima de que todavía se puede vender eso que uno desea crear, independientemente de que no esté en las tendencias del mercado o incluso que sea contrario a esas tendencias. ¿Tú qué opinas? Pues, bueno, en mi experiencia, sí, sí, claro que sí se puede. Bueno, hay cuadros que pinté hace 3 años y que hasta ahora los vendí relacionados como a esta temática. Al final sí, pinté lo que a mí me gustaba y pues sí tuve algo, pues, a cambio. Eh, entonces sí, sí hay una sí sí se puede hacer, y más que nada, como mencionabas antes, o sea, el ejemplo de la Mona Lisa,
como que el arte aún, como en esa época, sigue obedeciendo pues a estos factores eurocentristas, ya sabes, que dictan lo que es bello y todo esto. Pero también se hace y se hizo y se hace actualmente arte, pues como que en todo esta periferia del eurocentrismo, como pues, Latinoamérica, por ejemplo, como África, como India. Han salido movimientos muy importantes de todos estos lugares. El muralismo es uno, por ejemplo, el antropo, otro movimiento, un movimiento brasileño que literalmente quitaba toda esta belleza de la estética perfecta, de la estética áurea en el rostro y te hacía como retratos con manos muy grandes, con pies muy grandes y una cabeza muy pequeña, o el mismo Botero que hace retratos pues como muy, muy anchos. Entonces, como que sí se salen de la estética que como mencionaban al principio, mencionaba Moni, o sea, que es lo que dicta Europa, que es lo que tiene que ser bello, sí se salen de esto y al final sí lograron como el objetivo, crecer como artistas, crecer como movimientos artísticos, pero pues lo que sí he visto es que la tendencia es que son todos estos grupos olvidados o invisibilizados, por ejemplo el Black Lives Matter en Estados Unidos, son grupos de personas negras que están reclamando sus derechos y también lo hacen a través del arte. Lo mismo pasa en India, lo mismo pasa con el movimiento Cobra en África. Entonces sí se puede lograr pintar lo que nos gusta y también pues poder vivir de ello. Digo, yo apenas estoy empezando, pues por lo poco que he visto en mi trayectoria, pues sí, sí se puede. Supongo que si sigo así, igual y en un futuro también me va un poco mejor. Eh, pero sí, contestando a tu pregunta, Juan Carlos, sí, sí se puede pintar lo que te gusta, lo que quieres decir, sin problema. Qué alentador, qué alentador, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? Sí se puede, y si no, hacemos que se pueda, ¿cómo no? Moni, Pues igual, de la misma manera como lo mencionas, Julio, es, digamos, alentador incluso para las personas que nos puedan estar escuchando y que, digamos, estén inmersas en este ámbito, pues puede ser un mensaje de incluso de esperanza, ¿no? De que tal vez rompiendo algunos paradigmas o aquellas cuestiones que estén establecidas, pues pudiera incluso el arte pues ser también como utilizando la palabra como disruptiva, ¿no? Y en ese sentido, pues ir rompiendo poco a poco aquello que se está dictando desde fuera, desde México, y hacer arte con base en las perspectivas que se están viviendo en los contextos. Y retomando, regresándome un poquito, cuando mencionabas sobre las discursividades que existen respecto al arte y que también tu arte está enfocado en las expresiones de algunas luchas sociales o de visibilizar algunas ciudadanías incluso que se encuentran, digamos, como segregadas digamos, en una condición de vulnerabilidad. A mí me gustaría que nos puedas platicar sobre alguna obra de arte que tú hayas realizado y cómo es que a partir de aquellas investigaciones o discursividades que tú identificaste y en la que tratas de expresar incluso las injusticias, las desigualdades, cómo es que logras, digamos, hacer las expresiones de estas problemáticas y cómo es que lo plasmas en alguna obra que haya sido de trascendencia para ti e incluso para aquellas personas que llegaron a apreciar esta obra de arte que pues tú realizaste. Ok, pues como mencionaste también, Juan Carlos, en algún momento de la conversación, sí, siempre hago pues una investigación de lo que me gustaría hablar. Entonces, pues creo que todas mis obras de arte parten de cosas que leí, que me impactaron a mí, que me hicieron sentir una impotencia, me hicieron querer hacer algo y pues lo único que estaba en mis manos era hacer arte. Y respecto a pues alguna obra que haya sido esta tendencia y que haya sido muy disruptiva, es una que se llama Santo Peregrino. Es un crucifijo de armas AK-47 con un migrante en vez de Jesús. Entonces, pues bueno, al final, como que inspirado por toda esta ideología jesuita que ponen como a la vida del migrante, es similar a lo que vivió Jesús,
Pues realmente no, yo nunca la vi como algo muy, muy malo, ni como un insulto. De hecho, justamente trato que todas mis obras, pues sí, sí respeten pues todas las ideologías. El arte puede ser muy disruptivo, lo más que ustedes se imaginen, pero pues tampoco me gusta caer en eso. Pero creo que esta fue pues la que tal vez pude llegar o sobrepasar los límites de algunas personas, más que nada muy, muy religiosas, a pesar de que yo también me considero católico, me considero creyente, pero pues era así, es como tratar de representar el martirio que viven los migrantes en su paso, en su tránsito por el país, respecto a la misma, el ejército y también el crimen organizado. Entonces, pues así, por lo mismo, estas armas que yo coloqué, al migrante lo puse con lo típico que llevan los migrantes. Yo hice hace migración, entonces estuve visitando albergues de migrantes en Huichapan, Hidalgo. Entonces, como que sí tuve un acercamiento. Sí vi que los migrantes, pues simplemente son que viajan como con bolsas de Hello Kitty o de Buzz Lightyear como muy infantiles. Y al final me di cuenta que eran las bolsas que ahí donan a los diferentes tipos de albergues y pues bueno, ellos no tienen para escoger. Al final es como donde les puedan entrar lo poco de comida o lo que lleven, es lo que van a usar. Entonces, pues es lo que yo también traté de representar ahí. Unos tenis rotos, una bandera de El Salvador, que es uno de los países que más exporta personas en esta situación. Eh, y pues ahí es donde se mezclan como dos factores que a mí me gusta y de hecho los utilizo mucho, que es como el arte sacro también. Y no solo en el tema de la migración, también en el tema racial. Utilizo mucho referencias del arte sacro para hacer mis obras. En este caso, pues es como hacer le cambio el color de piel al niño Dios, por ejemplo. Lo hago negro, hago una virgen morena, que no solo es la Virgen de Guadalupe. Entonces, esto lo veo más que nada como algo más cercano a mí, a mi color de piel, algo más cercano como a la mayoría de los mexicanos. Y como, pues al final, quieras o no, si tu imagen más importante en la religión es alguien blanco, pues también es como un mensaje pues muy fuerte que les llega como a la mayoría de las personas. Y pues yo veo esta tendencia como en el colorismo en el país y todo esto. Entonces, pues también me gusta mucho jugar con esta parte racial. Y respecto también al tema de los afromexicanos, sí, como bien dices, Moni, en el 2019 fueron integrados en la Constitución mexicana, a pesar de que desde la colonia, desde 1521, la existencia de las personas personas en situación de esclavitud provenientes de África, está presente. Entonces es como muy fuerte que siglos y siglos después fueron invisibilizados y hasta la fecha hay personas que dicen que los afromexicanos son igual que los mexicanos, pero pues en el acto no, simplemente estas comunidades pues tienen como todo el rezago que pueda existir. Y me gusta poder alzar la voz a través del arte sobre estas problemáticas. Permíteme recuperar justo esto último y también con lo que dijiste al principio, ¿no? Que el origen de, de, de hacer esa obra, de hacer ese cuadro, fue la rabia, ¿no? La impotencia, la indignación frente a esa situación. Porque justamente, si el origen de la Mona Lisa fue el capricho, el origen de un montón de obras ha sido también la indignación, la rabia, el coraje, ¿no? La tristeza. Y no pude evitar recordar esta historia que Simon Escama cuenta en una serie que tiene que se llama El poder del arte, ¿no? Que es sobre Picasso. Que durante la Segunda Guerra Mundial, un comandante alemán visitó a Pablo en su estudio de París, ¿no? Y entonces ahí indagando, encontró tirada una fotografía del Guernica y le pregunta, ¿usted hizo eso? Y entonces, sin inmutarse, así con completa tranquilidad, Picasso respondió, no, lo hicieron ustedes, ¿no?
Entonces ahí está como el poder del arte, justamente porque el Guernica surge a través de la indignación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Específicamente del bombardeo a esta ciudad, ¿no? A Guernica. Y cuando le preguntan, oiga, Picasso, ¿por qué usted pintó esto? No, 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 lo pintaron ustedes lo provocaron. Entonces, en ese sentido, yo sí rescato mucho esto que dices, ¿no? No solo esas obras que tú y otros artistas pintan producto de esa indignación, eh, tienen detrás este discurso, ¿no? Sino que son consecuencia justamente de todos estos factores de despojo, de violencia, de invisibilización, de discriminación, de racismo, etcétera, 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 ¿no? Y quizá con eso me quedo y es como, sí se puede, ¿no? E insisto, y si no, hacemos que se pueda. Pero bueno, desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo. Hemos dejado un montón de cosas ahí sobre la mesa, quizás de manera muy general, pero yo invitaría a que haya una posible continuación, ¿no? Quizá para abordar una de estas tantas cosas un poco más detalladamente. Y pues nada, les pediría sus conclusiones al respecto, Moni, y después Julio, y de una vez yo les agradezco a Moni y a Julio por esta conversación tan amena que tuvimos sobre este tema. Adelante, Moni. Muchas gracias, Juan Carlos, y nuevamente agradecer también a Julio por haber dispuesto de esta noche para compartir con nosotros en este Conectando Ciudadanías. Y digamos que me llevo de este conversatorio pues muchos pensamientos, ¿no? Encontrados de cómo es que el arte tiene esa capacidad de igual manera para hacer visibles las luchas, cómo digamos que a partir de esa misma posibilidad que se tiene que hacer desde la creatividad, desde los elementos digamos que también son simbólicos y que son de suma importancia, pues se pueden representar un montón de luchas, de, digamos, también injusticias, pero también se puede expresar aquello como lo bello desde nuestras perspectivas latinoamericanas, ¿no? Eso también es muy importante y en ese sentido, pues a mí me dio mucho gusto y también que nos hayas compartido la esperanza que existe sobre cómo también en México se pueden garantizar los derechos culturales para todas las personas, para todas las ciudadanías y de igual manera que el arte que tú estás realizando pues también pretende ser un medio de protesta, pero también un medio de visibilización de aquello que históricamente ha sido negado, ¿no? Entonces, Julio, a mí me da mucho gusto que nos hayas eh, acompañado en esta noche, en este Conectando Ciudadanías, y únicamente te pediría si nos pudieras compartir tus redes sociales para poder seguir, digamos, siguiéndote en los trabajos, en las obras que estés realizando y en ese sentido, pues podamos igual aprender mucho de aquellas obras que tú estás realizando con mucho gusto y sobre todo con todo aquello que te inspira para seguir, digamos, en este ámbito que es fundamental. Muchas gracias, Julio. No, muchísimas gracias a ti, Moni, y a Juan Carlos por invitarme. Es agradable este tipo de espacios que hacen para vincular, bueno, me comentaban que es como para vincular personas, vincular artistas, y la verdad eso es muy grato porque así es como la única forma en la que personas que están como dispuestas a hacer algo desde todos los ámbitos, pues puedan como lograrlo, porque a través es como en lo colectivo. Eh, Respecto a mis redes sociales, pues aparezco como Palo de Mulato en Instagram y en Facebook. Son las únicas que manejo. Y pues nada, yo creo que si alguien también está viendo esto y tiene como el interés en el arte, yo solo quiero comentar que todos tenemos la capacidad de ser arte, todos tenemos la capacidad de ser artistas y pues nada, ahí quisiera dejar. Gracias a Muchas, ambos. muchas gracias, Julio. Y antes de que se me olvide, porque luego me dicen que se me pasó, te vamos a hacer llegar una constancia en forma simbólica y con todo nuestro aprecio y agradecimiento, ¿no? Por haber participado en este conversatorio. Y también no puedo dejar de decir que sí, justamente Ciudadanías es eso, ¿no? Como su nombre lo indica, en la asociación reconocemos que no existen una, sino múltiples ciudadanías, ¿no? Cada una con sus valores, cada una con sus identidades, y uno de los propósitos de la asociación y de este conversatorio
es intentar conectar a las diferentes ciudadanías, porque creemos que la manera de aprender juntos, que la manera de apoyarnos mutuamente es a través de esta articulación de todas y todos, ¿no? Y pues nada, también les agradezco mucho a quienes nos vieron en la transmisión en Facebook y a quienes nos escuchen en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Amazon Music y YouTube. Esto fue Conectando Ciudadanías. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Que descansen. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.